Bienvenidos. En este video vamos a explicar acerca de las leyes de la robótica. Antes de comenzar, vamos a ver qué es la máquina. Una máquina es un conjunto de elementos que interactúan entre sí y que es capaz de realizar un trabajo o aplicar una fuerza. Los elementos que constituyen las máquinas se llaman mecanismos. Por ende, los robots o máquinas corresponden con acciones apoyados de componentes mecánicos, transmisión y conversión de movimiento. La máquina es un aparato que se encuentra formado por diferentes piezas móviles y fijas que aprovechan la energía que tiene para realizar un trabajo determinado. Las máquinas normalmente contienen motor. Estas a su vez también son máquinas y son las responsables de hacer funcionar a la maquinaria, transformando su fuente de energía y en un trabajo requerido. Ahora bien, las leyes de la robótica fueron elaboradas por el escritor de ciencia ficción Isaac Asimov a mediados del siglo XX. Es la manera en la que el ser humano de una historia la manifiesta, es decir, son las instrucciones equivalentes y complejas que posee el cerebro del robot, establecidas como una medida de protección para el ser humano. Estas tres leyes fueron publicadas por primera vez en el relato de Asimov, Círculo Vicioso, con fecha de 1942. Pero, ¿qué decían estas leyes? Vamos a conocerlas. La primera ley dice que un robot no puede dañar a un ser humano, ni por inacción, permitir que un ser humano sufra daño. De esta manera, la primera ley de la robótica hace alusión no solo al hecho de no causar daño, sino también al de evitarlo. Si reflexionamos sobre esta ley en la actualidad, podemos pensar en un ejemplo de inteligencia artificial: los coches autónomos. Si, por ejemplo, el coche va a chocar contra otro, él mismo debería apartarse aunque él esté circulando correctamente, para no causar daño, siguiendo la primera ley de Asimov. En la segunda ley dice que un robot debe cumplir las órdenes de los seres humanos, excepto si dichas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Así, el robot deberá cumplir las órdenes que se le envían, a no ser que estas sean incompatibles con la primera ley, es decir, se priorizará siempre el evitar el daño y el no provocarlo. Por último, la tercera ley marca que un robot debe proteger su propia existencia, en la medida en que ello no entre en conflicto con la primera o segunda ley. La robótica establece que el sistema debe hacer todo lo posible para no sufrir daños y mantenerse en funcionamiento. Eso sí, su integridad no solo está encima de lo estipulado por las leyes anteriores, es decir, es una rendición absoluta hacia los humanos. El robot debe protegerse, pero en caso de recibir la orden de autodestruirse, están obligados a cumplirla. Las leyes de la robótica se propusieron para controlar la tecnología, en un contexto donde la inteligencia artificial no era más que ficción. Buscaba predeterminar los actos de los robots por medio de una exhaustiva programación. Pero la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo hoy nos marca otro tipo de tecnologías y programaciones. La robótica se han expandido a otras obras literarias, así como también a series de ciencia ficción. En los últimos años, con el avance imparable de la tecnología y la irrupción de la inteligencia artificial, esta legislación empezó a ser tenida en cuenta para regular la vida de las personas y los robots, convivencia que seguramente se va a acentuar en los próximos años.